En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 19 después de Pentecostés y vemos el Evangelio de hoy tomado de San Mateo con la parábola del convite regio. Se ve que a nuestro Señor, sin ser borrachín ni parrandero, le gustaban los convites, las bodas. No era un solterón amargado. Ni que pecar y que tomar vino es pecado. El exceso es el pecado. Otra cosa es que el hombre, de algo bueno como el vino, que alegra el corazón del hombre, y medio en chance, y no sé si en serio, no sé si las mujeres, pero por lo menos los hombres, no, mentira, es una chance, también las mujeres tienen algo, pero el corazón del hombre, es decir, tanto del hombre como la mujer, pero con moderación, y la sana alegría de una fiesta familiar o más de una boda. Y vemos cómo a nuestro Señor les encantaba las bodas. ¿Y por qué? Todo el peregrinaje de la tierra, aquí en la tierra de la iglesia, es un camino hacia las bodas con el Cordero. No lo olvidemos. Y no solamente en el cielo, sino aquí en la tierra. Las bodas, una vez que se produzca la gran restauración apocalíptica, no antes. Ese es el gran triunfo de Cristo Rey. Concertar las bodas, rescatando a su iglesia y así festejar ese gran banquete regio de Cristo Rey. Y esto no está traído de los cabellos. Trasunta todas las escrituras. Otra cosa es la tergiversación ignorante del tema. Y aquí vemos, en este convite regio, el rey se enoja, Dios se enoja. La única pasión, bueno, además del amor, pero de las pasiones pecaminosas, de los 7 pecados capitales, la única que se le puede atribuir a Dios, porque como dice Santo Tomás, hay una ira justa, buena, hay una ira mala, injusta, de venganza. Pero la ira justa de castigo proporcionado y ordenado de acuerdo a la justicia en aras del bien común es el atributo de Dios, juez supremo, y de todo otro juez aquí en la tierra que se diga bueno. Entonces eso de creer o hacer creer que no hay que enojarse, no, un momento, no hay que enojarse sin razón ni ton. No hay que enojarse sin ordenación. Pero cuando se vulnera la verdad, se conculca la justicia, y ahí hay santa ira e indignación. Pero ese cuento chino de que para ser santo yo no tengo que enojarme porque todos son buenos, es una estupidez
demoliberal y judaica, cuidado. Otra cosa es que a mí se me suban los tonos y grite más de la cuenta. Pero que esos curitas imbéciles, ignorantes, que no se enojan de nada porque no saben dónde están parados, ni saben defender la verdad, más les valiera que hubieran sido vendedores de pepinos en el mercado. Las cosas como son. Entonces hay una santa ira y una mala ira. Todo de acuerdo a la justicia y al orden, porque todo pecado es un desorden. Y por eso dice en la epístola de hoy, si se encoleriza a alguien, no deje que caiga el sol. Es decir, si alguien por fragilidad se enojó con su prójimo, arréglese antes de que caiga el sol. Depone tu enojo para que no peques, ya no por pura fragilidad, sino por ira consumada y contundente que no depone, que no afloja. Y vean que no caiga el sol. O sea, arréglese el problema en el mismo día, no mañana. Y no si tengo o no razón. Desde que haya un conflicto y un enojo, pues tratar de arreglarse para que no sea más pecaminosa la acción e injusta. Porque cuando se trata de la ira justa, bueno, entonces Santo Tomás dice que aquí está reflejada lo que el padre Castellari llama el gran drama del pueblo elegido, que rechaza a nuestro Señor, rechaza la divinidad de Cristo, del Mesías. Y no oyen los profetas. Pervirtieron la religión. Y aparentemente muy santos. Entonces Santo Tomás dice que es la reprobación del pueblo elegido en justo castigo, y la vocación o el llamamiento a los gentiles. Los primeros invitados no fueron hallados dignos. ¿Quiénes son? El pueblo elegido, del cual debía venir el Mesías, y no para ellos solos, sino que a través de ellos para todo el universo. De ahí el ideal universal de dominación judaico, corrompido. Porque si no fuera corrompido, ¿era para qué? Para que el Mesías fuera aceptado por todos los gentiles, por medio de los judíos. Se equivocaron de la primera venida, lo siguen esperando, y el que va a venir es el otro. ¡Qué drama! Y al no aceptarlo, tenían que matarlo, como lo dice el padre Castellani, no quedaba otra. O lo acepto, o es un impostor que hay que liquidar porque, ¿qué tal? Usurpando la divinidad, mejor dicho. No había otra. Pero el gran drama de esa equivocación, y que puede ser nuestro drama, y lo es,
hoy, que nos equivoquemos. Y no ya de la primera venida, sino de la segunda. Y a ver si hoy no se están equivocando. Y vaya. Y que le vaya el palo a todos los antiapocalípticos y antimilenaristas. Que es ser judaico. Y el que crea que tiene razón, que dé argumentos, pero no que se valga de estupideces y aún de supuestas condenaciones que no lo son. Y no voy a entrar en el tema, porque esto lo estoy tocando es de lado. Pero para que vean cómo va la cosa. Y el gran peligro de flaquear en la fe. Porque está la apostasía. Antes de la venida de nuestro Señor. Y esa es la apostasía que hoy vemos. E incluso de la tradición. Porque si hubo dos obispos atanasianos, o cual San Atanasio, del siglo XX, que permanecieron de pie, vean a dónde están sus seguidores. ¿Dónde está la fraternidad sacerdotal San Pío X? ¿Y dónde está Monseñor Rangel, que ya murió, y ahora Monseñor Rifán? Que directamente no tiene ningún problema en consagrar con Francisquito, ni plantar el arbolito. Se volvió idiota el turquito porque es de origen libanés. ¿Por dónde van las cosas? Parece que toda institución se corrompe. Porque la institución de la Iglesia en su parte humana está corrompida, en su parte divina imposible, pero en la parte humana miren los sacerdotes, los obispos y la jerarquía oficial. O herejes, apóstatas o imbéciles, que no se sabe qué es peor, o las dos cosas. Entonces, el rechazo, la reprobación de los elegidos y que vengan los gentiles, todos los demás, buenos y malos. Entonces la vocación a todo el resto de la humanidad. Es lo que dice Santo Tomás. Y con él muchos otros santos padres. Pero basta decir Santo Tomás en su autoridad y ya de por sí, sin ser infalible, es o asienta cátedra, doctrina, que es lo que falta. Entonces, ¿cómo son llamados? Pero uno, oye tú, ¿qué haces aquí sin vestido de traje nupcial? Enmudeció, afuera. ¿Cuál era ese vestido? La gracia. Ese afuera, el infierno, crujir y rechinar de dientes. Muchos son llamados y pocos los elegidos.
¿Y qué ha hecho el clero indocto? Muchos son llamados y pocos los que se salvan. Eso es una reverenda estupidez. Porque aquí en la misma parábola y en el mismo texto no son muchos, sino que fueron todos, y no fueron pocos, sino uno el que fue echado. Entonces, ¿cómo canta el gallo? ¿O es que no saben leer? Si se salvan muchos o pocos, misterio de Dios y de su predestinación. Pero nadie tiene derecho, en base al texto del Evangelio de hoy, a decir esa conclusión que pareciera sacada de Calvino y que en sí misma es herética, porque no todos, no son muchos, perdón, los llamados, sino todos. Todos son llamados a que se salven. Si no se salvan, es por su culpa, ponen óbice, su culpa libre. Esto no es el predestinacionismo protestante que Dios elige a unos para el cielo y a otros para el infierno. ¿Y cuál es la garantía de que yo me voy al cielo? Las riquezas, como los protestantes y los judíos. ¿Y cuál es la garantía que me voy al infierno? La pobreza, la miseria, países latinos y de quinta categoría, para el infierno. Y por eso vienen los gringuitos y se pueden hacer chichi, que digo, en estos países, y no pasa nada. ¿Se dan cuenta? Somos la élite Brichtmann. Judaísmo puro. Esa es la cultura protestante judaica, hay que decirlo. El éxito es lo que me da las aras, el problema de Job, lo que le reprochaban sus amigos. Tú has pecado porque perdiste las riquezas. No, yo era rico, ahora soy pobre, miserable, pero sigo adorando y amando a Dios. No, no puede ser, si no, no hubieras caído en desgracia. No, no tiene nada que ver. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, pero eso no cambia la bondad divina y la inocencia del pobre Job en su miseria. Que algunos dicen que blasfemó. No, eso es una herejía, como dice Santo Tomás. El santo Job no blasfemó. Era tal su humildad que se consideraba desde el vientre de su madre nada, que es muy distinto. Pero bueno, entonces vemos cómo no se puede aplicar, porque el mismo texto y el contexto, si son muchos los que se condenan, pocos los elegidos. Aquí es uno solo que se condena. Entonces es evidente que esa conclusión no va. Y teológicamente es herética. Porque yo no voy a confundir, como en la misa moderna, muchos por todos. ¿Queda claro? Entonces, otra cosa es el tema de la predestinación, que muy pocos sacerdotes lo tocan. No lo quiero tocar, medio tocar, porque no me quiero ya alargar. Pero que nos quede claro, Dios no predestina a nadie
Predestinación es el ordenamiento desde toda eternidad de los que se salvan, pero no de los que se condenan. Ah, pero si Dios no me predetermina que me salve, yo me condeno. Sí, si haces más uso de tu libertad. Y Dios eso lo ve. Ve la respuesta. Ah, pero es que yo no puedo obrar el bien y menos morir en estado de gracia si Dios no me da una gracia infalible. Sí. Pero es que la gracia infalible y mal llamada eficaz, para distinguirla de la suficiente que sería ineficaz, como hacen los teólogos en su estrechez mental, porque toda gracia es eficaz, pero una es eficaz cuanto a todo y otra es eficaz de una manera defectible. Una es eficaz de una manera infalible y otra defectible. Y el ordenamiento de la providencia divina, en su concepción general, provee de gracias suficientes a todos, como ellos llaman suficientes, pero que son eficaces, de maneras falibles, que el hombre las puede o no torcer, rechazar. Si no lo hace, Dios le va dando más gracias hasta que le da la última, que es eficazmente infalible, la de la perseverancia final. Pero esto no lo van a explicar los teologuillos que son escuela. Aquí me meto con dominicos, salamantinos, franciscanos, jesuitas y la chicharía. Y con lo que enseñan en la gregoriana no ahora. Y en el angélico no ahora, sino hace 100 años. Pero aquí ha faltado teología. No hablen de la predestinación. Hasta el mismo Monseñor Lefebvre, me duele, pero es así. Y el doctor de teología. Y de filosofía. Y un doctor que diga, no hablen, ya les dije lo de la Trinidad, ahora de la predestinación. ¿Quién habla de la predestinación? Nadie, porque ninguno se le mide, porque no han estudiado. Y si por ahí hay alguno que cree saber, que salga a la palestra y hablamos. Pero esto no me lo he inventado yo. Hay eminencias como Marín Sola que lo dicen, o el padre Muñiz, que hace el prefacio a la Suma Teológica con respecto a la predestinación. Y en esto es muy bueno, aunque en otra cuestión metafísica, filosófica, se desvía. Pero en este tema, excelente. Pero eso no es doctrina común, ni patrimonio del clero. Porque es que el clero se ha aburguesado, creyó que era, no sé, pasear la sotana. Y entre más botoncitos tenga, mejor. Pero no es así. Es lo selecto. Y no digamos de los obispos. ¿Y qué vemos? ¿Qué obispo da hoy la talla? Que yo conozca, ninguno. Y si hay alguno, que salga, que chiste y que pide. Y su eminencia, reverencia, le besamos el anillo. E ilústreme. Pero no los hay si no hablan. No. Yo no soy teólogo. Yo no me meto en eso. Bueno, entonces, ¿está bien?
Pero no despotriques cuando viene otro que sabe más que tú y te pone los puntos sobre las íes. Y lo tildes a ese de orgulloso. Y se creen que no ofenden a nadie. Y están ofendiendo y conculcando la verdad. No hay peor que un mediocre. Y peor el mediocre ilustrado, los medio doctores. Entonces, mis estimados hermanos, queda claro que Dios quiere que todos se salven. Pero de hecho no todos se salvan porque interviene la falibilidad de la libertad y la falibilidad de las gracias ordinarias que Dios da. Ese es el orden divino. Y extraordinariamente, Él da un actuar sobrenatural, infalible como el divino, pero eso ya es extraordinario, porque actuar de modo infalible es de Dios, en el orden humano o natural y en el orden sobrehumano o sobrenatural. Cristo actuaba siempre infaliblemente. Pero yo no puedo pedir que Dios me dé esas gracias infalibles siempre. Y la que yo necesito, la última, pues me la da en las precedentes. Entonces Dios ve cómo corresponde o no. Y ahí van las cosas. Nadie se casa con la primera chica que encuentra. Primero la saluda, le sonríe, se le guiña el ojo, la acepta, le pide la manito y después concretarán la boda. Por eso se comienza pidiendo la mano. Bueno. Algo parecido pasa y vean cómo se relacionan con las bodas. Bodas de casamiento y bodas de festejo. De lo cual el matrimonio es un pálido reflejo de las bodas de Cristo con su iglesia. Entonces, mis estimados hermanos, vemos cómo esta dificultad teológica, primero no existe, está mal interpretado, y después la cuestión de la predestinación, pobrecitos. ¿Qué vamos a hacer? Habría mucho que decir. Pero yo me extraño como papas, y no de ahora. Hablo del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX. No discutan. Oiga, pero ¿cómo que no discutan? ¿Y qué? ¿Y qué pasa con la verdad? Ha habido negligencia teológica. Porque esto tendrían que haberlo zanjado en Roma. Y no que cada doctorcito enseñe su libreto, pero no se peleen. Entre jesuitas, por ejemplo, y tomistas. Y unos, como los tomistas, defendiendo la verdad, pero con malos instrumentos. Y los molinistas y los jesuitas, y ya por el otro lado, bueno. Pero bien, de todos modos, las cosas en la sabiduría divina se armonizan. Y la teología es una participación de esa sabiduría, que debe de tener el clero, para poder explicar y hablar de esto, a ver qué hacen con esto. Y esto, muchos los llamados y pocos los escogidos, está en el Evangelio de San Mateo también, capítulo 20, del domingo de Septuagésima. En aquella famosa parábola de los jornaleros de primera y de última hora. Aparece 2 veces.
aunque hay que decirlo, Monseñor Straubinger lo suprime en su Biblia comentada. Pero en una del 57, en 5 tomos pequeños que yo tengo de Straubinger también, sí lo tiene. Y fijándome, el que no lo tiene es la Biblia de Jerusalén. Pero el Nestlé, que es de un protestante, pero que tiene un gran aparato exegético, sí lo pone igual. De todos modos, aparece en el domingo séptimo. O sea que vemos cómo en cosas distintas aparece la misma frasecita. Y hay que saberla explicar. Y también, y ya no me voy a alargar y aquí corto, esto está y se puede aplicar también en las bodas del Cordero posparusiaco. Muchos llamados, porque no todos, a ser resucitados cuando Él venga, y ser arrebatados, y ahí sí se realizaría literalmente muchos los llamados a esas bodas y pocos los escogidos. Y como ahora muchos los llamados a preparar esas bodas, manteniéndonos firmes en esta apostasía, ¿y cuántos quedan? Vea qué pasa con la tradición. Y cómo Roma apóstata va demoliendo sistemáticamente hasta que no aplasta. Igual. Y allá los tontunos mitrados que van y siguen. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Falsas obediencias, olvidándose que la primera obediencia es en la verdad. Sin verdad no hay obediencia, no puede haber obediencia. Yo no puedo obedecer el error, el engaño, la mentira, sino siempre la verdad, el bien y la justicia. Entonces, mis estimados hermanos, espero que esto nos ayude para que no desfallezcamos en la fe. Porque dice el padre Castellani, el peligro a hoy es el de la flaqueza en la fe. Institucionalizada, podemos decir hoy. Los hombres de iglesia, del color que sean, ¿qué fe tienen? Parecen, perdónenme, pero tontos, porque el número de imbéciles es infinito. Y todo pecado es una imbecilidad. No lo digo yo, lo dice Santo Tomás. Pero hoy en día, esa imbecilidad toca la fe. Y sin fe, ¿qué moral va a haber? ¿Qué es lo que pasa hoy? Por eso dice el padre Castellani que el problema no es la inmoralidad, sino la flaqueza en la fe. Y hoy más que nunca, porque la apostasía es singular, no es una apostasía más, como en la era de San Atanasio. Hoy es global, universal, es jatológica. Así. Última. No hay otra. Y vemos cómo se mata el alma, que es peor que matar el cuerpo. ¿Qué pueden pensar las madres, los padres, las familias que educan a sus hijos? Tratando de darle lo mejor, los llevan a la escuela y lo corrompen, y en la universidad pues los terminan de deschichar.
lo vuelven tripa de nada. Porque el ambiente ya está corrupto y no hay quien lo arregle, ni en la iglesia ni en el mundo. Eso clama por un lado a Dios y le pide también: Jesús, ven, porque que esto no va a quedar nada, ni quedaría nada si no se abrevia. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando todo se corrompe, ya no sirven los restauradores, oigan, ni los conservadores, porque no hay nada que restaurar ni de conservar. Lo que hay que es hacer crear, dice el padre Castellani. ¿Cómo? Convirtiendo, enseñando en la verdad. Y eso es lo que hay que hacer. En la verdad. Pues bien, entonces aquellos pocos que queden, ese es el apostolado que hay que hacer. Crear en la verdad, enseñar en la verdad. Y el padre de Castellani lo decía como un buen profeta. Y vaya si no profetizó. Cuando hizo un libro hablando de un papa argentino, parecía chino, hasta yo decía, está loco. Y vea si no lo tenemos a Francisquito argentino, che. Increíble. Entonces, mis estimados hermanos, que estas cosas nos consoliden, reafirmen, para que nuestra fe no flaquee y así poder nos salvar por la gracia de Dios y ayudar a salvar a los demás. Que la Santísima Virgen María nos proteja como a sus hijos muy amados y que podamos nosotros retribuir ese amor a su divino Hijo a través de su Santísima Madre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.